Carlos Heller, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le impactó el episodio de Kirchner? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero con sorpresa, como seguramente todo el mundo. Después con la preocupación normal de que alguien que efectivamente es un protagonista importante de estos tiempos tuviera esa situación. Pareciera que lo que le ha pasado no es algo que parezca tener consecuencia, porque estas operaciones, por lo que yo sé, por alguna experiencia propia, tienen la ventaja de cuando son hechas a tiempo no Lo dijo generan, el cirujano, no generan ningún superado, tipo de dijo. secuela. Así que ¿no? supongo que es un mal momento y bueno, y nada más. ¿En qué momento político estamos en este comienzo de año? En un momento de turbulencia, la verdad que yo me acuerdo a fines del año pasado cuando nos reunimos a brindar, dijimos, bueno, tenemos un enero tranquilo como nunca, porque hace mucho que no están las cosas tan tranquilas como en este momento. Y bueno, luego explotó todo el tema de los DNU y el conflicto de poderes, y evidentemente todo esto modificó bastante primero ese escenario de tranquilidad. Y además creo que perturbó al país en el sentido de que si las cosas se hubieran desarrollado como estaban previstas, tal vez a esta altura la Argentina ya estaba en pleno proceso de canje y podía haber aprovechado mejor una coyuntura de acceso a los mercados en un momento más favorable. Así que me parece que esto atrasa esos planes y que eso de por sí no es una buena noticia. ¿Ve igual el proceso de crecimiento de la economía llegando, consolidándose para este año? Sí, yo tengo mis economistas trabajan en el equipo nuestro, siguen teniendo una visión optimista. Yo creo que la economía va a crecer. Estamos en el mundo, ¿no? Sí, en un mundo que de repente, claro, el cimbronazo... de pronto uno se destapa con la crisis de Europa, y con un fondo monetario aconsejando rebajar los salarios, algo que nos suena, ¿no? Que conocemos, y que viene bien a veces para refrescar algunas discusiones de los por qué sí o de los por qué no determinadas cosas. Pero creo que vamos a tener una cosecha excepcional de soja, de maíz, de girasol, con rendimientos altísimos, porque al revés que el año pasado, donde la sequía nos castigó, este año la combinación de lluvia y calor está jugando a favor, así que si no hay nada raro, vamos a tener un año con saldos exportables muy grandes, con una combinación de rendimiento y precio que va a ser muy, muy favorable para la Argentina. Y yo creo que hablar de entre 5 y 6% de crecimiento del PBI es algo que se puede hacer sin parecer temerario. ¿Sus economistas están preocupados por la inflación? Sí, pero tal vez de una perspectiva distinta de la que están preocupados los economistas liberales, que siempre ven a la inflación como el resultado de un problema de gasto público que hay que achicar o de exceso de emisión monetaria. Que ninguna de las dos cosas, a mi juicio, tienen que ver con lo que sucede en estos momentos. Porque sí es cierto que venimos de una economía que pasó por un proceso de recesión, este mayor consumo que se ha dado en la última etapa del 2009 no tenía por qué haberse traducido en aumento de precios. Yo lo dije, y creo que aquí, que si no había una combinación de políticas que incluso impidieran que los precios se movieran libremente, se corría el riesgo que gran parte del esfuerzo que la sociedad en conjunto hacía, por ejemplo con la asignación universal por hijo, terminara aumentando la rentabilidad de los grupos concentrados de la economía. Es decir, lo dije acá, efectivamente. Muy bien. ¿Por qué? Y bueno, porque si el que entrega productos ve que no tiene resistencia y puede aumentar y sigue vendiendo, aplica una máxima del capitalismo, máxima rentabilidad posible y trata de ganar lo más que puede. Entonces, hacen falta
políticas que van desde la concertación a los controles, a las medidas impositivas y demás, de manera que esa transferencia de recursos no se produzca, porque de lo contrario se torna muy difícil hacer realidad que el crecimiento devenga en mejor distribución de la riqueza, porque si se le entrega más recursos a los sectores de menor capacidad adquisitiva, eso lo vuelcan al consumo, pero eso trae inmediatamente aparejado aumento de precios, la ecuación vuelve al punto anterior y la distribución del ingreso no se puede mejorar. Carlos, ¿el Fondo Bicentenario para pagar la deuda o para generar más desarrollo? Yo creo que para las dos cosas. Cuando nosotros dimos nuestra opinión a favor del fondo cuando salió, antes que haya conflicto, y dijimos que estábamos de acuerdo y creíamos que atendía a las dos, y esto nos vuelve al punto anterior, Charlie, porque nosotros dijimos, de esta manera se atiende a la deuda externa y a la deuda interna. Se crean mejores condiciones para ir a negociar. Si se negocia bien, inclusive puede llegar a ni siquiera tener que utilizarse las reservas, porque la Argentina podría llegar a poder salir al mercado voluntario de crédito y hacer lo que hacen los países que están en mejores condiciones externas que la Argentina, que es pagar el servicio y renovar el capital, si esa fuera, por ejemplo, la intención. Algo que si se hace el canje y demás, Argentina podría plantearse como objetivo. Dijimos además, y esto creo que es lo que más espanta a los economistas liberales, que esto generaría una liberación de recursos contenidos en el presupuesto para atender pago de deuda externa y que esos recursos debían ser redireccionados a mejorar la distribución del ingreso con programas como el de la asignación universal para los chicos o cosas por el estilo, o avanzando en las obras de infraestructura pendientes para cubrir necesidades esenciales de la población, agua, pavimento, gas, todo lo que tanto que todavía falta por hacer, a pesar de que se ha hecho muchísimo. Así que creíamos que era virtuoso desde ese punto de vista porque permitía atender a los compromisos externos mejor y liberar recursos para mejor asignarlos para la atención de los problemas internos. La última, Carlos, ¿un año entonces con crecimiento económico y turbulencias políticas? ¿Eso define el 2010? Y yo creo que sí, porque pareciera que estamos en un escenario donde, primero, esta idea de la judicialización de la política es gravísima. Gravísima porque siempre va a haber alguien que sienta que un derecho suyo ha sido afectado, y si para cada medida que se toma de gobierno hay un amparo que deja en suspenso esa medida, se pueden generar tensiones de dificultad para gobernar muy grandes. Carlos, fue un gusto, gracias.